rastrillajes que vuelven a hacerse a partir del el día de hoy, ¿no? Rastrillajes que en su momento fueron abandonados. Sí, totalmente, fueron abandonados en toda su totalidad y la verdad que siempre cuando me volví a mi provincia me preguntaba, no entendía el por qué se abandonaba, porque solamente se puede llegar a abandonar una búsqueda cuando se resuelve el caso, se encuentra el objetivo de búsqueda, ¿no? Que en ese caso ninguno de esos puntos había sucedido. Entonces nosotros nos preguntamos, no se puede abandonar nunca una búsqueda, aparte nunca terminaron de descartar el lugar el 100%. El rastrillaje que están haciendo hoy en los espejos de agua era el que yo había solicitado, el que nosotros íbamos a hacer masivamente, pero se suspendió por el solo hecho de haber encontrado los indicios en los dos vehículos. Doctora, buen día. ¿Cuál fue el fundamento para suspender estos peritajes? ¿Qué le dijeron para que no continúen? A nosotros nos dijeron de que por haber encontrado los indicios en los vehículos se suspendía la búsqueda, eso fue todo. No hubo otro fundamento ni otra explicación. Por eso le decía, fue como muy raro de haber abandonado la búsqueda. Y obviamente ante esta situación, doctora, donde hay indudablemente muchas situaciones que generan esta situación de duda, de incertidumbre, se abandona una búsqueda que nunca debió haberse abandonado. Claro, sí, totalmente. Es como yo le decía, una búsqueda solamente se puede abandonar cuando se encuentra el objetivo de búsqueda o cuando se resuelve el caso. Son los únicos dos puntos que se puede llegar a abandonar una búsqueda. Es imposible de que se abandone una búsqueda de esta manera y sobre todo por indicio y no por un elemento probatorio. Porque los indicios que se encontraron en los vehículos no son elementos probatorios efectivos para una causa penal, ¿verdad? No se sabe si realmente pasó o no pasó, si realmente los indicios que se encontraron son efectivos. Y doctora, usted como especialista, ¿usted cree que a esta altura de las circunstancias todavía se puede encontrar alguna prueba después de 4 meses de ocurrido el hecho? Y yo como perito, como todos los peritos decimos, que más tiempo pasa, la verdad luce. Esa es la realidad. Es muy difícil, pasó mucho tiempo. Nosotros, bueno, yo estoy atenta igual a este rastrillaje, porque es parte de mi hipótesis, lo que hoy están haciendo. Pero pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo creo que ya cuando yo fui al cuarto día del lugar, y ya había pasado tiempo, eran 4 días perdidos. Entonces es muy difícil por ahí. Nosotros como perito, para armar un rompecabezas pericial, lo tenemos que hacer en las primeras 72 horas. Es lo que no se hizo en este caso tampoco, en el caso Loan. Y doctora, usted habla de su hipótesis, ¿no? Ahí la pregunta es puntual. ¿Cuál es su hipótesis de lo que ha pasado con el niño? Mi hipótesis siempre fue que el niño nunca salió del lugar. ¿En qué circunstancias se encuentra el niño? No lo sabemos, y tampoco quiero ser muy agresiva, sobre todo en los medios de comunicación, ni ser violenta con ninguna de mis opiniones. Entonces yo lo único que puedo decir es de que el niño nunca salió del lugar. Yo pienso que hoy todo lo que se dice que está pasando, las detenciones que ha pasado estos últimos tiempos y demás, son totalmente descabelladas. Esa es mi hipótesis, porque yo sigo sosteniendo de que el niño nunca salió del lugar. Doctora, cuando habla del lugar específicamente, ¿usted cree que no va más allá de la zona que conocemos o se conoció como el Naranjal? ¿Cómo?
Cuando usted habla que no salió del lugar, usted, el lugar sería solamente allí el Naranjal, ¿no salió del Naranjal o estamos hablando de otro contexto más amplio? No, estamos hablando de otro contexto más amplio. A ver, esto, ¿usted cree realmente que Loan se pierde realmente en la zona del Naranjal? ¿O pudo haberse perdido o sacado de otro lugar? Yo no hablaría de perdido, porque cuando yo llego al lugar de los hechos, me encuentro que el lugar de los hechos no era como yo me lo imaginaba o como en los medios de comunicaciones se mostraba. A mí me pasó llegar al Naranjal y ver que entre 2 y 3 kilómetros a la redonda desde ese lugar era un campo limpio donde se podía visualizar perfectamente si el niño se había desviado para otro camino. De todas maneras también de llamarlo por su nombre y el niño regresar, sobre todo la edad que tenía Loan, que no era un bebé de 1 año, era un niño de 5 años que si lo llamás el niño regresa, a no ser que haya pasado 7 horas después de que ellos se dieran cuenta de que el niño estaba perdido, pero supuestamente se dieron cuenta casi en el momento. Y es muy difícil creer de que ellos no visualizaron al niño, que el niño se había desviado de camino. Entonces fue muy difícil para mí creer del día que yo llegué que el niño estaba perdido. Y hasta ese momento seguían buscando un niño perdido. Además, doctora, por el horario, porque también, además del tema del que usted dice, el campo limpio y todo lo demás, también el horario, porque era en plena siesta. Bueno, sí, totalmente, o sea, fue como, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Porque se trabajó desde el primer momento bajo la hipótesis de extravío del menor. Se focalizó en la búsqueda en diversos puntos sobre el extravío del menor, siempre bajo la premisa de búsqueda, digamos, que se trabajó en el lugar de que el niño estaba perdido. Y a mí siempre me llamaba poderosamente la atención de que insistan tanto y de que haya pasado ya un tiempo perentorio y que seamos tantas personas buscando al niño y que no, sin resultado positivo. Ahora, María, pero fue el propio padre el que hablaba de que el niño se había perdido. Sí, totalmente. O sea, a ver, yo entiendo de que es un caso que se le pudo, primero que es un caso relevante por la corta edad del niño. Y segundo, de que cuando llaman al 911 y dicen que un niño está perdido, que salió la mitad del pueblo a buscarlo, buscaban todo un niño perdido. Nosotros lo que nos preguntamos, yo como perito, que nosotros tenemos un abanico de preguntas, ¿es verdad de que el niño se perdió? ¿Dónde estaban todos? ¿El niño llegó al Naranjal? O sea, son preguntas que nosotros nos hacemos y que tenemos que investigar para llegar a la verdad. Nosotros como perito no damos por ciencia cierta lo que dicen las personas. Investigamos a cada uno de ellos y vemos si realmente el niño llegó al Naranjal. A ver, más allá de que la escena estaba contaminada, nosotros también como perito trabajamos del día 0 en el lugar y no entiendo por qué nunca hubo un rompecabezas pericial del día 0, ¿no? A ver, le cambio, perdón Diana, porque le cambio un poco la pregunta. Por el trabajo que usted hizo en la zona, ¿puede afirmar que Loan estuvo en el Naranjal? No le puedo afirmar que Loan estuvo en el Naranjal. Porque allí cambiaría absolutamente todo, ¿no? O una certeza del horario real en que se perdió, porque claro, hasta ahora la información es mediodía, pero en función también un poco de lo que dicen todos los que estaban allí. Claro, sí, totalmente, igual que la supuesta llamada que se hizo, que sí, efectivamente se pudo comprobar a través de
de las perillas telefónicas que se hicieron llamada para preguntar si Loan, supuestamente esa llamada es si Loan había llegado a la casa de su abuela. ¿Qué piensa usted sobre la teoría o la hipótesis del accidente? Bueno, el accidente, más allá que parezca totalmente descabellado, es una de mis hipótesis. Yo tengo dos hipótesis, una que no la voy a decir en este momento y la segunda era la del accidente. Se analizó el tema del accidente a través, digamos, nosotros cuando obtuvimos los puntos de interés para llevar adelante la búsqueda dentro de los parámetros reales, se llegó realmente a la hipótesis del accidente. Pero ¿qué elementos tiene como para poder avanzar en esta hipótesis del accidente, doctora? ¿Qué elementos tiene? Elementos probatorios, el único que hay dentro del expediente es las zapatillas hasta el momento. Más allá de que digan de que las zapatillas, se puede declarar la tía de Loan, haya puesto en duda si la zapatilla realmente la perdió el niño o fue puesta en el lugar, pero como yo le explicaba antes, nosotros como peritos necesitamos que nos comprueben. A ver, usted viene y me dice, sí, el elemento probatorio fue colocado por tal persona. Bueno, demostrámelo fehacientemente que esa persona puso ese elemento en ese lugar, para nosotros poder descartar ese elemento probatorio. Pero hasta el momento no se ha podido descartar porque no se ha demostrado fehacientemente que fue una persona X el que colocó ese elemento probatorio. Entonces, a base de lo que se encontró en el lugar, que también tenemos la sospecha cierta de que realmente pudo haber puesto ese elemento probatorio en el lugar, esta persona, más allá que hoy no le creemos absolutamente nada. Yo cuando la sentí declarar, sabía que mentía de principio a fin. Yo la vi a través de un video, como ella declaraba, analicé sus gestos y demás, y por eso siempre supe que mentía. Pero bueno, se buscó distintas hipótesis en el lugar de qué es lo que pudo haber sucedido. Más allá que también uno pudo haber pensado de que el niño fue llevado, pero no hay ningún indicio que a mí me marque que el niño fue llevado del lugar. Sin embargo, sí pudo haber pasado el accidente, sí hablamos de que el niño regresó por otro camino paralelo y coincide con el horario de que esta pareja se retiraba del lugar, por ejemplo. Coincide completamente el horario, en tiempo y forma, de que el niño, por su paso, por su corta edad, haya llegado al lugar donde se pudo haber producido un accidente. Y el ocultamiento total sería, bueno, aparte de mi hipótesis, que el niño nunca salió del lugar, el descarte del cuerpo del niño en el lugar. Ahora, doctora, ¿cómo puede ser que habiendo tantas personas involucradas y cuando estamos hablando de la desaparición de un niño en un lugar puntual, no existan elementos de prueba o que hayan eliminado, siendo que en principio, salvo la situación de Pérez, ninguno tiene experiencia en cómo eliminar pruebas? Yo no sabría decirle efectivamente si ellos no están capacitados para haber descartado pruebas. Pero bueno, no existe el crimen perfecto, sino malos investigadores. Nosotros pensamos de que, más allá de que yo también destaco el arduo trabajo de la policía de Corrientes, que trabajó en conjunto conmigo en el lugar, yo creo que desde el principio no hicieron las cosas como deberían hacer y fue ahí donde se les escapó la mayoría de los elementos probatorios. Porque nunca se haya sospechado de ningún familiar al principio, y tuvieron tiempo de poder armar, por ejemplo, de decir nos ponemos todos de acuerdo. Hoy, por ejemplo, los primeros 3 detenidos que hubo dicen exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. No se equivocan en ninguna palabra, por ejemplo.
O sea, el relato de los imputados, que habla justamente de esta cuestión del Naranjal, suena casi como todo armado, en declaraciones que coinciden una con otra. Porque, insisto con el tema de Loan en el Naranjal, lo de Loan en el Naranjal surge únicamente por el testimonio de los imputados, no por otro medio de prueba. Claro, sí, totalmente. O sea, en realidad lo que nosotros hoy estamos hablando de que Loan llegó al Naranjal, de que después Loan se quiso volver con su papá, y todo lo que nosotros ya sabemos, que es de público conocimiento, lo sabemos a través de los dichos de ellos. Nosotros hoy no podemos dar por cierto lo que ellos han dicho, porque realmente no lo podemos como comprobar. Sin embargo, armamos la pericia a través de los dichos de ellos, y hoy nos tenemos que preguntar, ¿y ellos están diciendo la verdad? Y si no están diciendo la verdad, ¿por qué camino vamos? Porque siempre tenemos que poner en duda se tendría que haber puesto desde el principio, y bueno, no se puso. Los motivos no lo sé realmente, porque a mí me pasó de que yo fui llamada por el comisario Maciel al lugar para que yo pudiera trabajar con ellos en la búsqueda del niño extraviado. Yo llego al lugar y estuve 2 días en el hotel que el comisario Maciel no me dejaba ir al lugar de los hechos, y yo me preguntaba, ¿cómo no me va a dejar ir? Venía gente voluntaria de todo el país y a mí no me dejaba ir, y me llamás para trabajar y no querés que vaya al lugar de los hechos. Nunca me pudo explicar por qué no me dejó ir desde el primer momento que yo llegué a 9 de julio, por ejemplo. O sea, a ver, porque es importante lo que nos dice también. El comisario Maciel es quien la convoca, y sin embargo, usted está 2 días en el hotel ahí de 9 de julio, y el mismo comisario Maciel no le deja ir al lugar de donde ocurrieron los hechos. Sí, totalmente. Él me llama para prestar colaboración a la búsqueda del menor Loan, el cual presuntamente se había extraviado en el ámbito rural. Yo soy especialista en búsqueda de personas, pero mi especialidad es en las montañas. Pero bueno, para mí era mucho más fácil buscar una persona en el llano que en las alturas. Así que no tuve ningún inconveniente en ir a prestar colaboración. Y sí, efectivamente es así, el comisario me convoca y después no me dejaba ir al lugar de los hechos, hasta que yo me comunico con una persona y le hago saber que me encontraba 9 de julio, y me fue a buscar directamente el ministro, que en ese momento no me acuerdo el apellido quién era. Sí, Buenaventura Duarte. Para que yo vaya a realizar mi tarea. Yo también quiero dejar en claro que a mí el único que me convocó fue Maciel, nunca me pagaron, yo fui a donones al lugar, y tampoco me caso ni con la política ni con nadie. Yo trabajo totalmente independiente, y lo mío fue exclusivamente me convoca el comisario, y también exclusivamente voluntario de mi parte. Ahora, cuando usted nos dice el niño nunca salió del lugar, esa es la hipótesis que usted la tiene desarrollada. Y habla después, en otra de sus respuestas, que el descarte del cuerpo fue en el lugar. ¿Cómo sería esa situación entonces? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Esto es lo que abona la hipótesis del accidente? La hipótesis del accidente, sí, o no sabemos qué circunstancia el niño terminó ahí, porque no sabemos si pudo haber pasado otras cosas. Por eso le decía, yo hoy no puedo hablar, porque no quiero ser tan agresiva en los medios, ni tampoco asustar a la gente, a la comunidad y a la sociedad, diciendo algo que quizás no es, pero que sí se va a comprobar en algún momento, supongo yo. Pero bueno, ya pasó muchísimo tiempo, que es lo que nosotros estábamos hablando. Claro, doctora, usted cuando dice no quiere ser agresiva y todo lo demás, a ver, me hago cargo. Usted está hablando, o pienso que usted está hablando de la posibilidad concreta y definitiva de que solamente se buscan los restos de Loan. Pero en definitiva, por más que usted sea prudente y es respetable esa postura, hoy es esa búsqueda la que se está haciendo. Sí, claro, sí, en realidad hoy se está buscando el resto de Loan, eso sí es real.
No sé cuál es el fundamento por el cual ellos volvieron al lugar a realizar un rastrillaje, por ejemplo, porque yo hoy escuché en otros medios el perito de parte, que es el perito Massey, donde se refiere, utiliza mi imagen satelital, que yo trabajo con telemetría satelital, que es el único equipo en el país que ni siquiera lo tienen las Fuerzas Armadas, y utiliza prácticamente mi misma hipótesis para poder hacer un rastrillaje en el lugar. Entonces, no sé cuál es el fundamento de la jueza federal por hoy encontrarse en el lugar, cuando se supone que ellos ya habían realizado un rastrillaje masivo del 100% del lugar. Ahora, doctora, en esta situación, digo, ¿usted ha hablado en su momento cuando estuvo ahí en 9 de julio con los familiares directos? Estoy hablando de la mamá, del papá, de los hermanos. ¿Ha hablado con ellos? No, nunca hablé con ellos, simplemente conocí a la abuela y a la tía Laurelina personalmente, pero nunca crucé palabras. Simplemente los vi estando en el lugar cuando nosotros llegamos a trabajar. ¿Y ha sido convocada por la Justicia Federal o no? No, ni siquiera me llamaron a declarar. Y usted, que sería algo realmente importante, con todos los datos y todo el conocimiento que usted tiene de la causa, ¿no? Del hecho en sí, más que la causa. Sí, en realidad, a ver, cuando ellos toman posesión de la causa, ellos deciden tomar de foja cero, y está perfecto de hacer una investigación de foja cero, por un lado, y por otro también tendrían que haber aceptado parte de la investigación, porque, hay un investigador que estuvo el día cero en el lugar y que hizo una investigación impresionante que corresponde a la policía de Corrientes, y lo tendrían que haber tomado como, quizás no darlo por cierto, pero por lo menos para tener una idea de la causa desde el primer momento. No es lo mismo tener una investigación del día cero a tenerla después de 25 días. Y con respecto a la federal, creo que lo único que le serviría de mí es el testimonio de decir que me llamó el comisario Massey y que no me dejaba ir a trabajar, o sea que fue algo que debería explicarlo para mí el comisario. La última, con esta, usted nos habló de 2 hipótesis. ¿Usted descarta el tema de trata de personas, trata del niño? Sí, completamente. Descarto el tema de trata porque no hay nada que indique que se trata de trata. Ningún indicio, absolutamente nada. No hay ningún indicio. En absoluto. Hoy todas las hipótesis que se están manejando es simplemente por declaraciones. No hay ningún elemento probatorio en la causa. Y que esas declaraciones, sobre todo de los imputados, claramente coinciden y es como que todo está armado. Y aparentemente sí. Por eso no podemos dar por cierto lo que ellos hoy están declarando. Doctora, muchísimas gracias. Vamos